Es un capítulo bastante interesante donde aplicamos el método anterior Entonces, les decía que vamos a aplicar algunos de los métodos que hemos visto en la clase anterior, que es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. A ver dónde está. Vamos a ver ahorita. Análisis numérico. Aproximación funcional. Así se llama el capítulo. Ahora sí. Estoy compartiendo, queridos jóvenes, ¿sí? Sí, ingeniero. A ver, hay un poquito de teoría. Ajuste de curvas por mínimos cuadrados. Dice, se trata de representar mediante una relación funcional, la que estamos viendo acá, una serie de datos que se entregan como un conjunto de pares de valores X y Y sobre el plano cartesiano. Si estos datos se usan en un cálculo automatizado con computadora, el analista se enfrentará a una serie de inconvenientes propios de este tipo de problemas. A saber, 1. A veces se presentan errores experimentales en los valores de Y. Como consecuencia, nos gustaría suavizarlos de alguna manera. Se refiere a este conjunto de valores que se han escapado un poco de la nube de puntos que podemos observar acá. Entonces quisiéramos suavizarlos, no desecharlos, pero tomarlos en cuenta. 2. Deseamos conocer el valor de Y, que estamos viendo acá en esta perpendicular, correspondiente a un valor de X, que se encuentra entre dos valores de X conocidos. Es decir, trazamos una perpendicular y en esta perpendicular no hay ningún punto en la nube de puntos, no existe. Y quisiéramos tener, por lo tanto, un valor de Y representativo.
A eso denominamos interpolación. 3. Deseamos extrapolar. Aquí se ve el espacio de extrapolación. Hasta por acá tenemos valores, pero más adelante no hay valores de Y. Entonces, deseamos extrapolar, es decir, determinar el valor de Y fuera del rango conocido de los valores X. Esto es particularmente necesario en el caso de la proyección de datos económicos, y este puede ser el propósito principal del ajuste de curvas. Entonces, el problema ahora está perfectamente determinado, establecido, ¿no es cierto? Tenemos una nube de puntos y queremos establecer una función representativa de estos puntos, que aquí hemos anotado en rojo, en negro o en azul, ¿no es cierto? En rojo, en negro o en azul. Bien, cuando hemos establecido la curva representativa, que es motivo de este capítulo, quisiéramos establecer cuál es la curva más representativa. Y para ello hay un concepto muy importante que deseo que tomen nota, que se llama el coeficiente de correlación. Por favor, tomen nota de ese concepto. Coeficiente de correlación. Para establecer cuál es la mejor curva, mejor entre comillas, cuál es la mejor curva representativa de los puntos en cuestión. Bueno, realmente nos hemos reducido, veo simplemente 6 nombres. A ver, Daniela, Kevin, Luis Alberto, Manuel, Verdugués, Marina Quispe, Raúl Augusto y Amile Dayan. No hay más. 2, 4, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. El resto se han esfumado. No les gusta la materia. Una pena, ¿verdad? Verdaderamente. Una materia tan interesante, tan práctica, ¿verdad? De uso importantísimo en términos generales, haciendo aplicaciones matemáticas o haciendo aplicaciones ingenieriles. De todas maneras, nosotros continuamos. En cualquier momento, si tienen alguna duda, les ruego abrir su micrófono y preguntar. Entonces, planteando, elaborando, calculando, estableciendo una aproximación funcional, podemos resolver estos 3 inconvenientes. ¿Cuándo tenemos esto? Normalmente cuando vamos al laboratorio, ¿verdad? Y hacemos ensayos. Y bueno, como resultado tenemos valores que aquí estamos llamando A, valores A en general, representados mediante esta pareja de valores X sub Y sub I, cuando I varía desde 1 hasta N, que acá vamos a denominar número, no vamos a llamar N, vamos a llamar número de puntos que están en la nube de puntos. Bien, entonces, planteado el problema,
y planteada una curva, cualesquiera de ellas, surge una pregunta al respecto. ¿Cómo decidimos si una curva calculada es un buen ajuste a los datos? ¿Cómo decidimos? Aparentemente, el uso del concepto de desviación como la diferencia entre un valor experimental y un valor calculado de Y a partir de una relación funcional es la mejor respuesta. Es decir, por ejemplo, voy a tomar un punto cualesquiera de estos y voy a trazar una vertical. Y ahí voy a tener una desviación entre el valor Y que está sobre la curva y el valor de Y que corresponde al punto experimental. A eso llamamos desviación. Si utilizamos ese concepto, este concepto de desviación, surge inmediatamente una segunda pregunta que dice, ¿qué condición se debe poner a las desviaciones para llegar a una curva adecuada? Este seguramente es el término que nos interesa. ¿Qué condición se debe poner a las desviaciones para llegar a una curva adecuada? Una posibilidad de respuesta a esta pregunta es que la suma de desviaciones sea tan pequeña como fuera posible. Aquí decimos S y aquí tenemos la suma de esas desviaciones, Y sub I menos Y sub I prima, donde Y prima, valores calculados a partir de la relación funcional buscada, y Y sub I el valor experimental. Podría ser una posibilidad. Suma de desviaciones tan pequeña como fuera posible. Lo atractivo de esta posibilidad desaparece cuando consideramos el caso simple de ajustar una recta a dos puntos, según la siguiente figura. Yo tengo este punto y tengo este punto. Y quiero trazar una línea. En primera instancia trazo la línea en negro. Y aquí tengo una desviación del primer punto. Y aquí tengo la desviación del segundo punto. Si esta es una desviación positiva y esta es una desviación negativa, entonces la suma de las desviaciones es igual a 0. Esta desviación negativa y esta positiva. Entonces cumple con esta condición, pero la mejor curva no es la que es en negro, sino la mejor curva es la que es en rojo, ya que pasa por los mismos puntos. Entonces, lo atractivo de esta posibilidad desaparece, es decir, suma de desviaciones tan pequeña como fuera posible, en este caso 0, positivo, negativo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Desechar esta posibilidad. No es aceptable por el gráfico que tenemos acá. Podemos evitar esta dificultad especificando valores absolutos. Digo, mejor sumo este valor y este valor como valores absolutos. Y trato de minimizar esa suma. Sin embargo,
para minimizar no existe derivada del valor absoluto. O sea que considerando valor absoluto, no podemos minimizar porque no hay derivada de valor absoluto. Y por lo tanto, llegamos así al criterio de mínimos cuadrados, en que se pide su mínimo cuadrado, es decir, la diferencia al cuadrado. Y decimos minimizar esta sumatoria. Bien, aquí n vamos a cambiar por número. Eso es importante para lo que viene después. Ya no vamos a llamar n, sino vamos a llamar número, al número de puntos en la nube. Si la función a obtener es una cuadrática, entonces podemos escribir que y' sub i sea una cuadrática, igual a c sub 1 más c sub 2 por x sub i más c sub 3 por x sub i al cuadrado. Por lo tanto, el propósito es el de encontrar los valores c sub 1, c sub 2 y c sub 3. Ese será el propósito cuando minimicemos S. Entonces, en vez de y sub i prima, vamos a reemplazar por esta ecuación de la cuadrática. Para poder minimizar, entonces debemos derivar S respecto de cada uno de los valores C sub 1, C sub 2 y C sub 3. E igualamos a 0 cada derivada. Eso hemos aprendido en la materia de cálculo. La minimización de una función. Entonces, la primera derivada de S respecto de C sub 1 dice 2 que cae, se mantiene la derivada, se mantiene el corchete y derivamos respecto de C sub 1. La derivada de C sub 1 respecto de C sub 1 es 1, pero este tiene signo, por lo tanto cae fuera. Y eso debemos igualar a 0. Lo mismo sucede, algo parecido, cuando nosotros derivamos respecto de C sub 2. ¿No es cierto? La derivada de C sub 2 respecto de C sub 2, x sub i respecto de C sub 2 es primero que el valor de 2 cae y luego derivamos C sub 2 por x sub i, que es negativo, y eso es igual a x sub i. Y finalmente tenemos la derivada de S respecto de C sub 3. Y eso significa la derivada de este término, que es igual a menos x sub i al cuadrado.
Bien, como consecuencia de estas tres derivadas, vamos a tener estas tres ecuaciones, cada una igualada a 0. Cuando la operación de sumatoria introducimos en el corchete a estas ecuaciones lineales, se denominan ecuaciones normales. Los términos independientes están aquí a la izquierda, que obviamente vamos a llevar al segundo miembro. Son ecuaciones independientes no afectadas, son funciones o valores no afectados de las incógnitas C1, C2, C3. Entonces tendremos un sistema de ecuaciones lineales con incógnitas C1, C2 y C3. Cuando nosotros queremos obtener un polinomio de grado m, en vez de esto, queremos un polinomio de grado m, entonces ese polinomio será el que estamos representando aquí. Y cuando procedemos de esta manera, con las derivadas correspondientes, derivadas parciales, entonces generamos un sistema de ecuaciones de m más 1 incógnitas y m más 1 ecuaciones, un sistema de m más 1 ecuaciones con m más 1. Presentar de manera matricial de esta forma, donde esta sumatoria es número, es decir, es el número de pares de valores en la nube de puntos. Y estas sumatorias, todas las que estamos viendo involucradas, van a ser sumatorias que van de 1 a número, absolutamente todas. Entonces, ¿cuál es la representación de este sistema de ecuaciones? La representación es A, esta matriz, C, nuestras incógnitas, y B, este vector de términos independientes. Por supuesto que con la nube de puntos, todos los valores, tanto en la matriz A como en el vector B, se van a calcular y van a ser conocidos. Y a partir de ello, simplemente vamos a resolver el sistema de ecuaciones para poder establecer, calcular las incógnitas C sub 1, C sub 2, C sub 3, hasta C sub m más 1. Esta es, por lo tanto, la representación matricial. Después, lo que está acá en color, vamos a revisar de dónde viene y para qué sirve. Perdón. Hasta acá, ¿está entendido, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá?
De lo que se trata es, por lo tanto, elaborar una implementación computacional. Porque si mi función a la que quiero llegar es de exponente 10, sabemos que van a haber 11 incógnitas que van desde C sub 1, C sub 2 hasta C sub m más 1. Es decir, debemos resolver un sistema de 11 ecuaciones con 11 incógnitas, que en términos de cálculo numérico no es muy problemático. Quiero decirles que cuando se hace análisis estructural de pórticos planos o pórticos en el espacio, el sistema de ecuaciones que se plantea está en función de las incógnitas que resolvemos o que obtenemos al hacer el cálculo estructural. Y las incógnitas son de dos diferentes tipos. Primero, los desplazamientos de los nudos de la estructura en las direcciones X, Y, Z, cuando el pórtico es o cuando el pórtico es plano, los desplazamientos en X y Y de cada nudo. Y las deformaciones angulares en los nudos de los elementos que llegan a ese nudo, que son columnas y son vigas. Hay desplazamientos angulares que se deben calcular. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones del que estamos hablando ahora es un sistema de ecuaciones bastante grande. Pueden ser sistemas de ecuaciones de 100, de 200, de 500, de 1000 ecuaciones, con 1000 incógnitas. Y si hablamos de un sistema de 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas, estamos hablando de 1.000.000 de elementos aquí en la matriz A. 1.000.000 de elementos. 1000 filas y 1000 columnas. Y aquí, por supuesto, 1000 términos independientes. Por lo tanto, por supuesto que de principio diré que no vamos a resolver ese sistema, ya que el cálculo estructural está planteado mediante los simuladores estructurales, que son varios. Y ustedes en la materia de estructuras hiperestáticas en el 7º semestre, pues aprenderán a manejar esos simuladores estructurales. Pero hay un capítulo previo importante al uso de los simuladores, que es el cálculo matricial de las estructuras, de los pórticos. El cálculo matricial, donde existen dos métodos. Cálculo estructural mediante la matriz de flexibilidades y
cálculo estructural mediante la matriz de resistencia, flexibilidades y matriz de resistencia. Entonces, en ese capítulo de esa materia, resolverán ese tipo de estructuras seguramente de manera manual, que es una antesala al uso de los de estos programas de simulación estructural. Se llama el método de la matriz de rigidez. Por lo tanto, es importante tener la práctica suficiente en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Y todo dependerá del interés, de la voluntad del docente para presentarles ese método que se llama el método matricial de la matriz de rigidez. Por lo tanto, en nuestra materia, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo las herramientas necesarias para poder enfrentar ese tipo de problemas. Naturalmente que no es el único área en la ingeniería estructural donde se resuelven sistemas de ecuaciones lineales. Otra área interesante, importante, es la aplicación del método de diferencias finitas, tanto para el cálculo de vigas como para el cálculo estructural de placas, de losas, donde también se resuelven sistemas de ecuaciones lineales. Y les anticipo, una de las observaciones que tenemos como carrera a través de los pares acreditadores que vienen del exterior, cuando se trata de la acreditación al Arcusur, una de las grandes observaciones es el poco uso del análisis numérico en la ingeniería civil. Y el poco uso también estamos viendo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántos tenemos en la clase? Tenemos 13 estudiantes. Coraima, Daniela, José Antonio, Josué, Kevin, Luis Alberto, Manuel, Marina, Mayeli, Milenka, Raúl y Yamile. 13. ¿Verdad? Muy pocos. Poco interés en esta materia tan importante que es el análisis numérico, que es una especie de calculadora que debemos manejar, pero calculadora en el sentido de algoritmo y programa, código. Y esa es una de nuestras grandes deficiencias en la carrera de ingeniería civil. Un área importante donde debería verse esto, una materia importante donde debería verse esto, es decir, el uso de estos mecanismos de cálculo numérico, se llama elementos finitos. No sé qué hace el docente en esa materia, no tengo la menor idea, pero supongo que ahí debería hacerse uso de todo lo que estamos aprendiendo, o de gran parte.
Entonces, fíjense cuál es la responsabilidad que tenemos los docentes. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una formación académica de excelencia. Dicho esto, pasemos ahora a la parte fundamental, porque no vamos a resolver ni siquiera 10 por 10, 11 por 11, sistema de ecuaciones lineales manualmente. No, con seguridad que no. Tenemos que ir a un método de cálculo numérico. Por supuesto que alguien dirá dentro del grupo de ustedes, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no utilizamos el Excel? El Excel. Perfectamente posible. Por supuesto que sí es perfectamente posible. Seguramente en Excel vamos a hallar la inversa de la matriz. De esta matriz vamos a multiplicar por el vector de términos independientes y vamos a tener C. Pero cuando se hace cálculo estructural, ese no es el camino. Los simuladores estructurales no utilizan la inversa de la matriz A. Utilizan algunos de los métodos que hemos aprendido en la lección anterior. Normalmente, eliminación de Gauss o algunos de los métodos de Cholesky. Porque en el análisis estructural y también aquí, esta matriz es simétrica. Fíjense, este valor está aquí. Este valor está aquí. Este otro valor está aquí. O sea, esta es una matriz simétrica. Y para resolver sistemas de ecuaciones con matrices simétricas, hemos visto el método de Cholesky o de la raíz cuadrada y el método modificado de la raíz cuadrada en la lección anterior. Muy bien, vayamos ahora al pseudocódigo. Para escribir un pseudocódigo con el objeto de la implementación computacional, lo primero que debemos establecer son las variables involucradas en el proceso. ¿Y cuáles son esas variables? Primero, número. El número de pares de datos X y Y que se leerán. M, el grado del polinomio. En nuestro caso vamos a decir máximo 10. No queremos resolver sistemas de más de 10 por 10. N, esta es una variable que no se lee. Se calcula que es igual a M más 1. Luego, la nube de puntos distribuido en dos vectores diferentes, X y Y, que son los pares de datos, la nube de puntos. Luego, debemos generar la matriz A, la matriz que contiene las sumas de los coeficientes de las incógnitas en el sistema de ecuaciones. B, el arreglo de los términos independientes del sistema de ecuaciones. C, el arreglo que contiene las incógnitas, una vez que hemos resuelto el sistema, que serán los coeficientes del polinomio ajustado. Y para poder calcular A, para poder establecer la matriz A, vamos a calcular todos estos elementos que están dentro de la matriz. Y eso será P, el arreglo que contiene las sumatorias de las potencias de X sub I con exponente 1, 2, 3, etcétera, hasta el exponente 2 veces M. Hasta el exponente 2 veces M. Entonces, este arreglo, este vector P,
es un vector que tiene 2 por m términos. 1, 2, 3, 4, 5 hasta 2 por m. Si el proceso de cálculo numérico vamos a hacer por el método de Gauss-Seidel, entonces necesitamos conocer EPS, condición para terminar el proceso iterativo, y necesitamos conocer max, el número máximo de iteraciones. Entonces, este es el conjunto de variables involucradas en el pseudocódigo y posterior elaboración del código para la solución automatizada de este problema. Y con una situación bastante interesante, con un escenario bastante interesante, que trata de la elaboración, del montaje de la matriz A de manera automatizada. Esto quiere decir que lo único que leemos, los únicos valores que leemos son número, el grado del polinomio y los vectores X e Y. Y el programa generará, por lo tanto, el vector P, y utilizando el vector P, generará la matriz A de manera automatizada. Todo internamente en la computadora, mediante el lenguaje de programación que vamos a plantear, que vamos a utilizar. ¿Hasta aquí está entendido, queridos jóvenes? Han abandonado 2 estudiantes, apenas ahora son 11, éramos 13 estudiantes, ahora 11. Díganme, ¿hasta acá está entendido? Sí, Inge. Muy bien. Vayamos ahora, por lo tanto, a ese trabajo, es decir, de la elaboración de un pseudocódigo para poder resolver nuestro problema. Y continuamos acá. Dice, después de la lectura de los datos involucrados, el próximo paso es el llenado del arreglo P con las potencias indicadas, generando pseudocódigo de la siguiente manera. Este es el pseudocódigo para generar el vector P. Les dejo observando un par de minutos este pseudocódigo. Y después la lectura de estos 2 párrafos. Unos 5 minutos. Lean esto más los 2 párrafos y luego retorno en 5 minutos con ustedes.
Ya está. A ver, ¿qué dice el pseudocódigo? Dice, primero calcularemos m multiplicado por 2. Aquí está. M multiplicado por 2. Ese valor vamos a asignar a la variable mx2, ¿no es cierto? Que aparenta m por 2. Y para generar ahora el vector P, entramos en un proceso iterativo for, que dice for con i que vale 1 hasta m por 2 do, hacer. Cuando tenemos varias instrucciones dentro del for, siempre estas instrucciones vamos a introducir entre begin y end, pensando en el lenguaje de programación Delphi. En principio, inicializamos en la posición i, que a un principio es 1, inicializamos con 0. Y luego calculamos el valor de P1, es decir, el valor de P en la primera posición, como el valor P inicializado en 0 y XJ, ya que en el proceso iterativo J varía desde 1 hasta número, el número total de los pares de valores, como XJ o XJ elevado a la I. Para hacer esto, es importante en el lenguaje de programación Delphi investigar la función power, que es la forma de cálculo de esta, la fórmula de cálculo de este exponencial. ¿No es cierto? XJ elevado a la I. En el lenguaje se llama función power para Delphi. Por supuesto que si es otro lenguaje, por ejemplo el MATLAB, el camino es diferente. Entonces, por eso digo, investiguen función power en el lenguaje de programación Delphi. Entonces, al terminar este proceso iterativo, ya tendremos calculado el vector P con todos sus elementos que van desde 1 hasta 2 por m. Si no se entiende algo, por favor pregunten. No dejen pasar ninguna duda. Bueno, y ahora nos hemos quedado ya en 11 nomás ya. Siguen abandonando nuestra materia. No puedo creer, pero esa es nuestra realidad. Siguen abandonando. Hemos quedado en 11 estudiantes. Bueno, yo me pregunto un poco y digo, ¿lo que estamos haciendo es difícil? Yo digo, me pregunto y digo, ¿no tiene importancia para un estudiante de ingeniería manejar estas cosas? Realmente preocupa muchísimo la decisión de los estudiantes que abandonan. Por lo menos me quedo a mirar, a observar, a entender algo, ¿no? Pero no abandonar. Es impresionante. Es
como una especie de no importismo. No me importa. No puedo creer. No puedo creer. Y finalmente decirles, si ustedes han revisado la bibliografía, espero que hayan podido bajar por lo menos los 2 libros importantes. No sé si lo han hecho. El de Burden, Richard Burden y Douglas Files, la edición 10ª que está en internet. Y el otro libro que se puede obtener también en internet, bien sencillito, es el de métodos numéricos de los autores Steven Chapra y Raymond Canale. Y resulta también que he conseguido, pero esos 2 en español, he conseguido en inglés, he bajado en inglés, el libro de John Matthews en su 3ª edición. Creo que la 5ª es la traducida al español y la 3ª que he conseguido es en inglés. Que obviamente es importante hacer el esfuerzo de leer libro en inglés. Importante, porque eso les va a ayudar más adelante. Por lo menos leer inglés. Porque hablar, por supuesto que es complicado. Escribir también, pero leer, deberían ustedes hacer el esfuerzo para leer libro en inglés. Tengo también ese libro. Espero que ustedes hayan podido bajar los 2 primeros de internet. Entonces, les decía, si ustedes ven esos 2 libros de análisis numérico, lo que estamos haciendo es precisamente lo que dicen los libros. Yo no me estoy inventando un análisis numérico o un cálculo numérico. Esto no es un invento mío. Es la realidad, es la actualidad de nuestra materia. En cualquier universidad, en cualquier centro de educación superior. Entonces, el estudiante, ¿qué tiene que hacer? El esfuerzo de hacer la materia, ¿no es cierto? De entender, de practicar, ¿verdad? De practicar. Y no fugar. A mí me da muchísima pena que suceda. Ahorita somos 11. No hay más, el resto no hay. Ni los inscritos, ni los que empezaron la clase de hoy se han fugado. Y por lo tanto, no puedo inventarme materia, pues jóvenes. Lo que es nomás, no hay otra, queridos jóvenes. Bien, ya tenemos calculado el vector P. Si hay alguna duda de esto, por favor pregunten. ¿Está entendido este pseudocódigo? Manuel Verdugués, ¿ha entendido? Sí, ingeniero. A ver, Yamile Dayana, ¿ha entendido, señorita? Sí, ingeniero. Muy bien, continuemos. Ya tenemos P. Ahora, la pregunta es cómo, teniendo P calculado, el vector P está en la memoria de la computadora, ¿cómo podemos generar la matriz A de manera automatizada? La explicación es clara en estos 2 párrafos, que dice: un estudio generalizado de las ecuaciones normales, un estudio generalizado de las ecuaciones normales, de estas ecuaciones, revela el patrón siguiente. Cuando me dicen patrón, tengo que parar las orejas, ¿no es cierto? Disculpen la expresión vulgar. Un patrón me dice, como su nombre indica,
una forma, un camino de poder hacer algo. Ese es un patrón. ¿Qué dice el patrón? Dice, excepto por el elemento de la primera fila y primera columna, la potencia de X en cada elemento es igual a la suma del número de fila más su número de columna menos 2. Este es el patrón para generar la matriz A. Este hecho se utiliza para establecer los coeficientes de las incógnitas en el siguiente segmento de pseudocódigo, y después de esto se forman las sumas necesarias para los términos independientes. O sea, este patrón que dice que la potencia de X en cada elemento es igual a la suma del número de fila más su número de columna menos 2, utilizamos para generar la matriz A. Y luego generaremos las sumatorias que corresponden al vector de términos independientes. Por ejemplo, el exponente de esta sumatoria, según el patrón, es igual al número de la fila, que es 1, más el número de la columna, que es m más 1. Esta es la columna m más 1. Menos 2, eso es igual a m. Aquí está ese exponente. En el caso de este, la fila es m más 1. Aquí está. La columna es m más 1. M más 1, aquí está. Menos 2 es 2 veces m. ¿Verdad? De este, por ejemplo, de este elemento, la fila es m más 1 y la columna es 1. Menos 2, eso es m. Entonces, el patrón está dicho aquí para dos valores, para este y para este. Este patrón es el que utilizamos para generar esta matriz. Ese patrón sirve para todos los valores excepto el primero, que es número y que es un valor conocido. Entonces, utilizamos este patrón para generar la matriz A que está dicho aquí. M más 1 es igual a n. Es el número de filas y el número de columnas de la matriz A. Empezamos por la primera porción, y igual a 1. Entramos en un proceso iterativo, donde internamente a este proceso iterativo tenemos el proceso iterativo de J, porque la matriz A tiene por índices I y J. Y decimos, posición I1, posición J1, y dentro del begin inmediatamente aplicamos el patrón que dice número de fila más número de columna menos 2, ¿no es cierto? Eso es igual a K. Eso es igual a K. O sea que aquí estamos generando el patrón. Cuando K es menor o igual a 0, entonces A en la primera posición toma el valor de 1. Perdón, el valor de número. Y retornamos al proceso iterativo para J ahora igual a 2, porque cuando K es menor o igual a 0, se ejecuta este y no este. Por eso viene el else, que quiere decir de lo contrario. Volvemos, J se vuelve 2,
Y aquí sumamos I más 2 menos 2. Por lo tanto, K es 1, que no es ni igual ni menor a 0. Y por lo tanto, esto no se ejecuta, pero sí se ejecuta esta instrucción. Entonces, A en la porción 1 de fila y porción 2 de J, toma el valor de PK, es decir, de P1, ya que K es 1 más 2 menos 2. Entonces, A toma PK. Y así sucesivamente. La ejecución de este proceso iterativo nos genera la matriz A de manera automatizada. Este pseudocódigo es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cómo se puede montar una matriz utilizando los elementos de un vector. Y aquí viene una pregunta interesante que ustedes aprenderán y se responderán en la materia de análisis estructural hiperestática, se llama la materia. Si una estructura tiene 1.000.000 de incógnitas entre desplazamientos y deformaciones angulares en los nudos, ese programa no nos va a pedir introducir 1.000.000 de valores, 1.000 filas, 1.000 columnas de manera manual. Imposible. Esa matriz de rigidez se va a generar de manera automatizada dentro del programa, ejecutando el programa. De manera automatizada. Para resolver esa estructura, nosotros vamos a dar otros datos. Y el simulador va a generar esa matriz de 1.000.000 por 1.000.000. Y aquí estamos dando un pequeño ejemplo sencillo de cómo se genera una matriz de manera automatizada, pero utilizando un vector P. O sea que aquí ya más o menos estamos dando una idea de lo que hacen los simuladores estructurales cuando se trata de cálculo estructural. Una idea. Y esta es una forma de aprender, queridos jóvenes. Una forma de aprender, queridos jóvenes. Empezando a ver cosas pequeñas y avanzando luego para ver cosas grandes, entre comillas. Y por ese motivo, es que siempre insisto a los estudiantes de computación y de análisis numérico, nunca dejen de programar. Nunca dejen de programar. Hay un año de trabajo al respecto. Un semestre en computación para ingeniería y un semestre en análisis numérico, programando, o por lo menos aprendiendo a programar. Y cuando pasen al siguiente semestre o a las siguientes materias, nunca dejen de programar, porque nuestra formación académica no es verso o prosa, ¿no es cierto? Nuestra formación académica es pues cálculo. Es cálculo. Excepto algunas cuantas materias, unas 2 o 3 materias. El resto es cálculo. El resto es modelo matemático. Y donde hay una suma, donde hay una multiplicación, hay programa, hay código. Hay código. Entonces, no es que estas materias, como alguno que otro dice, son feas esas materias. Más bien yo diría son interesantes. Son importantes estas dos materias. Porque al estudiante le están
dirigiendo, le están exigiendo a que programe. No importa el lenguaje, tantos que hay hoy, cualquier lenguaje. En la facultad se manejan Java en sistemas informática, en mecánica, ingeniería mecánica, MATLAB, en civil manejamos Delphi y MATLAB, en física y matemáticas manejan el Fortran, en industrial el Visual Basic, y junto con esto hay mucho más lenguajes de programación, el C++, el C#, el JavaScript, el Python. Bueno, con eso ya son como 10 lenguajes de programación que son los comúnmente utilizados. Entonces, como estudiantes de ingeniería, ¿cómo no vamos a utilizar la computadora? ¿Verdad? Feo es comparar, pero hasta en la carrera de Derecho manejan computadora leyendo sus códigos de procedimiento civil, procedimiento penal, etc. ¿No es cierto? ¿Y cómo nosotros no vamos a manejar computadora? ¿Cómo es posible que nos aboquemos única y simplemente al Excel? Que cuando les digo 10,000 veces el cálculo de una fórmula, ¿van a ir al Excel? A copiar 10,000 veces una fórmula, porque eso es Excel, es copia de fórmula. ¿Será posible exigirles 10,000 veces en Excel? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, les reitero, la materia no es fea. La materia es sumamente interesante e importante para la formación de un ingeniero. Las materias de computación y análisis numérico. Y por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo necesario. Vamos adelante. Ya está generado A. Ahora vamos a ir a generar B, es decir, este vector, también mediante pseudocódigo. Dice, B1 se tiene que formar independientemente del resto, porque es incierto qué es lo que hará cualquier lenguaje de programación cuando se le pida elevar un número cualesquiera a la potencia 0. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que aquí x sub i, si quiero incluir x sub i, tiene que ser x sub i a la potencia 0, ¿no es cierto? Cualquier valor elevado a 0, 1. Entonces, esta sumatoria tengo que calcular de manera independiente al resto de estas otras sumatorias. Eso quiere decir este párrafo que acabo de leer. Entonces, primero vamos a generar B1, que es simplemente igual a la sumatoria de los valores Y, J. Una vez que tengo B1, ahora voy a generar el resto de los Bs, que por supuesto empieza en 2 y termina en N. Entonces, ahora sí puedo decir, inicialicemos el vector en la posición 2, el vector B en 0, y calculemos ahora, y E sub J, que no tiene potencia, no tiene exponente, por X sub J, que sí tiene exponente, que es ahora igual a I menos 1.
Ya que y es igual a 2, entonces esto será 2 menos 1 y por lo tanto x sub j elevado a 1. Al terminarse el cálculo de b sub 2, pasaremos a b sub 3. Inicializamos en 0 y luego calculamos el valor de b sub 2. Como b sub 2, 0, y 1 por xj elevado al cuadrado. Entonces, al terminar este proceso iterativo, tendremos generado el vector de términos independientes. Aquí hay un comentario que es importante introducir, decir. Dice, en realidad, el trabajo se puede hacer mucho más rápidamente en términos de eficiencia de algoritmo, a expensas de más espacio de almacenamiento. No se pensó que esto valiera la pena aquí, ya que deseamos concentrarnos en los conceptos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este proceso se puede hacer de manera más eficiente, pero utilizando más memoria de computadora, y lo mismo aquí. Pero esa no ha sido la idea. La idea ha sido el que ustedes puedan entender tanto la obtención de A como la obtención de B de una manera absolutamente didáctica, utilizando los conceptos básicos que hemos indicado. Entonces, ¿qué sucede? Ya está calculado A, ya está calculado B. El siguiente sector de programa es el de la resolución del sistema de ecuaciones, cuyos métodos hemos estudiado ampliamente en el anterior capítulo. ¿Está entendido, jóvenes? Supongo que sí. Supongo que sí. Y, como ustedes podrán observar, hemos elaborado acá pseudocódigo para generar P, para generar A en base a P y para generar B en base a sus fórmulas de cálculo. Aquí viene un ejercicio manual, ¿no es cierto? Como son pocos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, se ha utilizado Excel, una tablita Excel. En base a las sumatorias que están en la fila de color, se genera el sistema de ecuaciones correspondiente y luego se resuelve. ¿No es cierto? Y luego se resuelve. Y por supuesto, en base a estos valores se genera la función cuadrática resultante. Y listo, ya está resuelto. Ahora vayamos, si no hay preguntas respecto de lo que hemos hecho, vayamos al siguiente subtítulo dentro del mismo capítulo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, queridos jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? En realidad, lo que estamos proponiendo es que los datos sean estos, ¿verdad? Esta es
Primero, número, que es igual a 6. Luego, m, que es igual a 2, ¿no es cierto? A 2. A cuadrática, ¿verdad? Luego, los vectores x y y. La generación automatizada del sistema de ecuaciones, su resolución, y con eso todo hecho. Todo hecho. Para eso nuestro pseudocódigo. Para generar la matriz A y el vector B. Y para resolver los métodos del capítulo anterior. ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? ¿Qué dice Marina Quispe? ¿Ha entendido, señorita? Sí, Inge. Ok, vayamos adelante y terminemos con este capítulo, porque esto es bastante sencillo. A ver, en vez de obtener una cuadrática, una ecuación cúbica, lo que queremos es obtener una función exponencial que diga beta multiplicado por x elevado a la alfa, donde beta y alfa son números decimales con punto flotante, no son valores enteros. Entonces, para aplicar el ajuste de curvas por mínimos cuadrados, lo que tenemos que hacer es logaritmizar la ecuación esta. Entonces, logaritmo de g de x, puede ser logaritmo natural o logaritmo vulgar, va a ser igual al logaritmo de beta por x a la alfa. O lo que es lo mismo, logaritmo de beta más el logaritmo de x a la alfa, que es igual a alfa por logaritmo de x. Entonces, las incógnitas que debemos calcular son beta y alfa. Y la ecuación que vamos a generar es una ecuación lineal, que en vez de logaritmo de beta le llamo A, en vez de alfa le llamo B, ¿no es cierto? Y la incógnita es logaritmo de x, que aquí llamo x, simplemente x. Entonces, en este ejercicio, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 como número, y quiero generar una aproximación funcional que diga beta por x a la alfa, entonces, procediendo a derivar esta ecuación, fíjense, tengo que derivar esta ecuación respecto de beta y respecto de alfa. No puedo derivar esto. Tengo que derivar la ecuación logaritmizada. Entonces, cuando yo derivo respecto de beta e igualo a 0, ecuación 1, cuando lo mismo derivo respecto de alfa y genero la ecuación 2, tengo este sistema de ecuaciones después de esas derivadas. ¿Dónde está la ecuación a derivar? Está aquí, que dice logaritmo de y sub i menos logaritmo de beta menos alfa por el logaritmo de x al cuadrado. Tengo que minimizar esta suma y por lo tanto
esto debo derivar respecto de beta y respecto de alfa. Y generar las ecuaciones normales que dicen número por el logaritmo de beta más la sumatoria del logaritmo de x sub i multiplicado por alfa igual a la sumatoria del logaritmo de y cuando he derivado respecto de beta. Cuando derivo respecto de alfa, tengo la sumatoria de 1, que varía de 1 a número del logaritmo de x sub i por el logaritmo de beta, la sumatoria de 1 a número del logaritmo natural de x sub i al cuadrado por alfa, y aquí tengo la sumatoria del logaritmo de x sub i por el logaritmo de y sub i. ¿Qué tengo aquí? Dos incógnitas. Esto que puedo llamar A y a esto B, o al revés, a esto llamo B, perdón, a esto llamo A y a esto B. Tengo un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya no necesito ni siquiera programación para resolver esto. Directamente puedo resolver, ¿no es cierto? Entonces, al resolver, tengo la primera incógnita, que es el logaritmo de beta. Voy a hallar su antilogaritmo de ese beta, y ese valor es igual a esto. Y alfa es directamente el valor, no necesito hallar antilogaritmo, nada. Entonces, la ecuación que he generado es esta. Esta es una función exponencial, ¿no es cierto?, donde este coeficiente y este exponente son números de punto flotante. Y mi problema está resuelto. Y genera una función de esta naturaleza, así. Círculo, datos muestrales y signo más datos ajustados. Es decir, datos que corresponden a la curva. Y listo, con esto está terminada nuestra lección de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? A ver, señorita Coraima Galilea, ¿ha entendido? ¿Está en clases, Coraima? No me das respuesta. ¿Alguna duda tiene? Absolveremos si algo no he entendido, Coraima. No tengo respuesta. A ver, la señorita Mayeli Sandoval, ¿ha entendido? Buenos días, ingeniero. Sí, está todo claro. Muy bien, solo que me preocupa. Coraima creo que ha ido a tomar un cafecito, nos ha abandonado. Coraima. No hay respuesta. A ver, ¿qué dice Luis Alberto? ¿Alguna dificultad? No, dije, por ahora no. Ingeniero, ¿puede bajar un poco la pantalla? ¿Así quiere ver? Ahí. Sí. Este es el resultado. Los puntos con circulitos son los datos muestrales, o sea, estamos representando todos estos valores, punto por punto, y con el signo más
son los datos ajustados. ¿Cómo obtengo los datos ajustados? Reemplazando en esta función, estos datos. Y al mismo tiempo puedo dibujar la función, que es la línea en rojo. Gracias, Inge. No diré línea, que no es correcto, pero la curva en rojo. La curva en rojo. ¿Está entendido? Sí, Inge. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría esto? La parte de programación, ¿no es cierto? Porque todo está resuelto manualmente. Todo está resuelto manualmente. Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas no es problema. Calcular los logaritmos tampoco. Y les decía, pueden ser logaritmos naturales o pueden ser logaritmos vulgares. Aquí se ha utilizado el concepto de logaritmo natural. Logaritmo natural. Bien, hemos hecho el esfuerzo de ver hoy 29 de diciembre toda la lección que se llama aproximación funcional. El día de mañana, estaremos viendo una lección diferente. A ver, voy a revisar qué nos toca ver el día de mañana. Aproximación funcional, veremos la lección 6 que se llama valores y vectores característicos, que en el álgebra 2 ustedes han visto como autovalores y autovectores. Esa es la lección número 6. Eso es lo que nos toca por ver el día de mañana. Si no tienen más consultas, más preguntas, simplemente suspendemos la clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro, jóvenes? Inge, una duda. Dígame. ¿Cuándo era ¿Cuándo quedamos la fecha del examen? El viernes, si mal no recuerdo. El examen parcial número 1. El 2, perdón. El 2 todavía falta. Vamos a ver, voy a organizarme un poco para ver cuándo podemos tomar ese examen. De todas maneras, tenemos 2 lecciones que no hemos preguntado en el parcial 1, que es resolución de sistemas de ecuaciones lineales, y esta que hoy día hemos avanzado, que es ajuste de curvas. Mañana veremos valores y vectores propios o característicos. Luego vamos a ver integración numérica y finalmente ecuaciones diferenciales. Son 3 temas importantes que están por delante.
Y ese es el núcleo de la materia. Esas 3 lecciones más y es el núcleo mismo de la materia. Todo lo importante en el análisis numérico. Respondo a su inquietud, don Luis Sí, ingeniero, Alberto. muchas gracias. Ok. Estudien, por favor. Denle tiempo a la materia. Hasta mañana. Muy buenos días. Inge, Dígame. otra inquietud. Adelante. Cuando le entregué mi práctica número 1, le entregué al Classroom sin ningún inconveniente. Pero cuando le pasé al correo, puse un correo equivocado. Me faltaba el punto .bo de usted. Pensé que era el igualito, la misma extensión que el de estudiantes y no le puse el punto .bo, así que no le pude entregar al correo. Si ha entregado al Classroom, que obviamente Sí. lo voy a verificar, entrégueme al correo institucional. Lo que no permito es que me entreguen a destiempo. Por eso les doy los 2 caminos, tanto el Classroom como el correo institucional, para que pueda verificar. Y a veces existen estos problemas de que no entregan a uno por alguna dificultad, pero sí entregan al otro. Entonces, no tengo inconveniente. Pero si no me han entregado a ninguno, a destiempo ya no funciona, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mañana continuamos, queridos jóvenes. Hasta mañana, ingeniero. Que les vaya bien. Hasta mañana.